Buenos días a cada uno de ustedes, especialmente a las personas que nos visitan a través de las redes sociales como Facebook y YouTube. El día de hoy me van a ver sin usar corbata, pero generalmente en este templo en época de calor no la uso. No tenemos aire acondicionado, tampoco nos quejamos, pero ya usar la corbata ahí sí ya sería un baño de sauna el que haría aquí. Así que me perdonan por estar sin corbata en estos días. Bienvenido y bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente usted que está en casita. Por favor, es el tiempo de adorar a Dios, así que únase con nosotros. Vamos a orar. Dios santo, primero y el último, el principio y el fin de todas las cosas. Eres digno de alabanza de toda tu creación. El sol, la luna y las estrellas te alaban. La tierra, el mar y el cielo también te alaban. Cada ser vivo te alaba a su manera. Así te alabamos en nuestra diversidad humana, uniendo nuestras variadas voces con todas tus criaturas en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, llenas nuestras vidas con las maravillas de tu amor en Cristo Jesús. Tu espíritu se mueve por todo el mundo para revelar tus propósitos para cada ser vivo. Hoy, Señor, recibe nuestras oraciones y alabanzas este día, porque tú eres la fuente de nuestra vida y de nuestra esperanza, Dios Santo, siempre tres y siempre uno. Hermanos amados del Señor, Jesús nos manda amarnos unos a otros para que el mundo sepa a quién seguimos. Sin embargo, usted y yo confesamos que no siempre nos amamos unos a otros, y no es la forma en que Jesús nos ama. El mundo ha visto nuestras disputas, nuestra historia de hipocresía y nuestra falta de compasión por aquellos que no están cerca de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, es como amando a Dios, perdonándonos, el Señor Jesús continuará amándonos. El Espíritu Santo nos llenará de amor para que el mundo sea testigo de ese amor en nuestras propias palabras y acciones. Hermanos y hermanas, Jesús nos enseñó que nadie tiene mayor amor que el de dar la vida por los amigos. Así que Cristo ha dado su vida por nosotros y nos invita a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Hermanos y hermanas, regocijémonos en su amor perdonador y compartámoslos día a día, momento a momento y en las diferentes circunstancias. Que el Señor les bendiga y guarde. Amén. Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Nos disponemos a alabar al Señor, a darle gracias, a regocijarnos con Él. La palabra del Señor dice que este es el día que Jehová ha hecho y en Él me gozaré y me regocijaré. Trato de acordarme todos los días de eso porque a veces el día no viene cargado de cosas bonitas, sino de cosas difíciles, con adversidades, con malos momentos, buenos momentos entre medio. Y he aprendido a pedirle a mi Señor que me recuerde que este es el día, no importa lo que venga, que este es el día que el Señor ha hecho. Y que no importa lo que pase en ese día, me voy a regocijar en Él porque todo está bajo su control. Que estoy bajo la protección y la guía de mi Señor porque yo le he entregado mi vida a Él y Él es mi guardador. Y cuando uno confía en Él, el Señor hace que todas las cosas reabunden para bien. A los que confían, a los que aman al Señor, Él hace que todas las cosas le reabunden para bien, aún aquellas malas a las que no les vemos salida. Así que este es el día que el Señor ha hecho y en Él nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar. Amén. Vamos a cantar al Rey Hosana. Vamos a alabar al Señor. Hosana al Rey, aleluya.
enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Gloria a Dios. Cántale aleluya. Vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción.
santo es el Señor, 3 veces santo y digno de recibir todo honor y toda gloria. Hay una fuente en mí. Es nuestra siguiente alabanza. Hay una fuente en mí que está brotando
en mi vida, no me alcanzan las palabras para darle gracias por su misericordia, por su fidelidad, porque Dios es bueno. Él no nos paga conforme a la multitud de nuestros pecados. Él no es como el ser humano, que muchas veces es ojo por ojo y diente por diente. Y tú me hiciste esto y yo te hago esto otro. Dios no es así. El amor de Dios es maravilloso, es fiel, es grande, es misericordioso, porque la palabra del Señor dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Qué maravillosa promesa hay en el Señor. Yo lo parafraseo en un modo muy chileno. Yo digo, para alguien que le cuesta entender eso, quiere decir, hoy la embarré, pero mañana comienzo a hacer otra vez. Tengo un sinnúmero de oportunidades con el Señor, porque con el Señor todos los días son nuevos. No hay nada que yo pueda hacer o que tú puedas hacer que le haga decir al Señor. Y yo me río porque yo digo, imagínense, alguien me explicó esto y yo dije, tiene razón. Si el Señor dijera, mira, si supiera lo que iba a hacer Débora, no habría mandado a mi hijo Jesús a morir por ella. Si yo hubiera sabido lo que ella iba a hacer o lo que ésta iba a hacer, mira lo que está haciendo. Pero afortunadamente nuestro Dios es un Dios de amor, que no hay nada que tú y yo hagamos que a Él le sorprenda, porque cuando Él nos creó, Él ya nos vio desde el comienzo hasta el final. Aunque a veces estemos como los pescaditos salidos del agua dando coletazos y queriendo hacer nuestra voluntad y no la de Dios para nuestra vida, porque yo lo hice. Yo tengo que reconocer que el Señor nos tiene en sus manos. Y a su momento estamos y llegamos a Él. Porque yo hoy estoy aquí gracias a la misericordia de Dios. Yo hoy estoy aquí cantando y agradecida, alabando y amando a mi Dios gracias a su misericordia. Y por eso cada día no me alcanzan los momentos para agradecerle. No tengo una vida perfecta, pero yo sé que con mi Cristo es perfecta, porque todo lo que venga en mi vida lo tengo puesto en las manos de mi Señor. Yo ya me cansé de querer solucionar las cosas a mi manera. Comprendí que no hay nada que yo pueda hacer. Siempre voy a topar, digamos, con pared. Sin embargo, cuando yo en lo oculto hablo con mi Padre sobre las situaciones que hay en mi vida, con las situaciones que puedan salir en la familia, con todo tipo de situación, yo voy a mi Padre y Él las resuelve a su debido tiempo. Solo he aprendido a pedirle, ser paciente, a esperar sus tiempos, porque a veces queremos soluciones express y Dios no tiene soluciones express. A veces sí las tiene, otras veces tenemos que esperar. Pero Él hace, de que Él hace conforme a su voluntad. Así que simplemente alineémonos con Él para que la voluntad de Él sea hecha en nuestra vida. Es el propósito para que cual cada uno de nosotros fuimos creados se cumpla en nuestra vida. Así que gracias Jesús, gracias Abba, gracias Padre, por todo lo que haces, por todo lo que hiciste y por todo lo que harás. Esa es nuestra siguiente alabanza. Cantemos. Te damos gracias, Jesús. Especialmente yo te doy gracias.
Señor hace maravillas en nuestras vidas, ¿verdad? Una vez escuché a una predicadora decir: gracias a Dios, no estoy donde debería estar, pero no estoy donde solía estar. Porque cuando venimos al Señor, yo vine de regreso. Yo fui ovejita descarriada. Me fui a recorrer el mundo, a conocer el mundo porque quería conocerlo. Me llamaba la atención porque crecí en un hogar cristiano. Y afuera no encontré nada. Pero ¿saben qué? El Señor me dio esa libertad. Y yo conocí al Señor de oídas, pero no lo conocía como Él era, en su esencia, en su amor, en todas las cosas que cuando vine de regreso al Señor como el hijo pródigo, el Señor me recogió con misericordias y empezó a transformar mi vida. Y empezó a hacer cosas en mi vida y empecé a conocer a ese Dios que yo no conocía, simplemente lo había oído. Y le doy gracias, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios Altísimo. Y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él hizo y seguirá haciendo cosas, porque el mismo Dios de la época de Jesús, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jesús, ese mismo Dios de hoy está vivo, tiene poder y nos ama de la misma manera. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Vamos a seguir cantando Rayo Fugaz. Pierde entre la oscuridad, como un gran manantial, calma completamente mi ser. Así es el amor del hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza, el amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado. Ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará. Y levántate en el nombre de Cristo, anímate, pronto viene a buscarte, esfuérzate, seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar, el amor de mi Dios. Brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del hermoso Señor.
Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado. Ámale como nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará. Y levántate, en el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar a Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh. A que todo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Denle un fuerte aplauso al quien vive. Jesucristo vive. Amén. Jesús vive. Él ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Y en este momento Él está a la diestra del Padre, coronándose con tu adoración. No solo las canciones, las alabanzas, es adoración a Dios. Hablar con Él, decirle que le amamos, que estamos agradecidos. Exaltar su nombre también es adorarle, también es entregarle adoración. Nuestra siguiente alabanza se llama No sé por qué. Esta alabanza a mí me costó mucho poder llegar a cantarla, porque el Señor la trajo a mi vida cuando yo regresé a los caminos del Señor. Y regresé en unos momentos muy difíciles en mi vida. Y como a veces nos pasa, la última mirada que damos es al Señor, cuando debería ser lo primero a donde corremos. Es lo último que buscamos y a veces ni lo buscamos. A veces es Él que envía ángeles y que guía nuestro camino para llegar a donde tenemos que llegar a Él, para que nosotros, prácticamente yo digo, el Señor dice, hello, aquí estoy. Eso me pasó a mí. Y yo le digo, Señor, perdóname porque aún tú así me has amado. Y estoy feliz de que no estoy donde estaba. No estoy donde debo estar porque es un proceso con el Señor. Y dice que la obra del Señor se perfeccionará en cada uno de nosotros cuando Jesucristo venga. Así que ninguno de nosotros estamos perfeccionados. Todos seguimos siendo pecadores, justificados delante de Dios a través de la sangre de Jesús. Pero seguimos siendo pecadores. Que no se nos olvide eso delante de nuestro Padre, ir con humildad delante de Él, porque Él tiene misericordia y amor de nosotros. Y esta canción, hoy la puedo cantar, pero para mí significa mucho, es un recorrido que el Señor hizo conmigo para poder cantarla, porque cuando el Señor ya abre los ojos de uno y uno puede verse en ese espejo espiritual donde el Señor nos confronta con todo lo que somos, con todo lo pecaminoso, con todo lo que tenemos que nosotros antes no lo veíamos, uno dice, no sé qué vio el Señor en mí, no sé por qué el Señor me ha amado de esta manera, pero simplemente así es Dios. Él nos ama, Él es maravilloso y por eso estamos aquí amándole, adorándole, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias, pero también adorándole y exaltándole porque Él es el único Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro Dios como nuestro Dios, como mi Dios.
Y espero que tú también puedas decir eso. No hay otro Dios como mi Dios. Vamos a cantar al Señor. No sé por qué. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tú eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa.
mis tristezas, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Te alabo, Señor. Gracias, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado con todo en espíritu y en verdad, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que no se cansa de nosotros, y por eso gracias, Señor, gracias, Jehová, gracias por tus infinitas misericordias, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, porque tú nos cobijas bajo tu amparo, porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, porque tú eres mi castillo y mi torre fuerte, porque tú, dice tu palabra, que no darás mis pies al resbaladero, ni adormecerá el que guarda a Israel. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por todo aquello que tú haces por nosotros, por mí. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, hubiese desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Señor, porque muchas aflicciones, dice tu palabra, que tiene el justo, Señor, pero de todas ellas los librarás tú, Señor, porque en ti hemos confiado. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondite. Señor, tú eres todo para nosotros y te damos gracias. Te exaltamos, glorificamos tu nombre, te entregamos honor y gloria, Señor, porque solo tú la mereces. Gracias por la oportunidad de poder, Señor, alabarte, de poder glorificarte. Gracias por este nuevo día que tú has hecho, Señor, en el cual nos gozamos y nos regocijamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Todo lo que aquí hemos hecho ha sido para tu honra, para tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre. Amén. A veces durante la semana, cuando estoy haciendo los sermones, me pongo a pensar y a veces me pierdo en los pensamientos que uno tiene. Y muchas veces pregunto, y muchas veces me cuestionaba esta semana, ¿de qué lado estar? ¿Del lado de Judas o del lado de Pedro? ¿Ser un traidor o ser alguien que niega a su maestro?
Y me ponía a pensar en esto porque en las diversidades de la vida, de nuestra experiencia como hombres, como mujeres, se nos está dando la misma oportunidad. Cuando uno tiene suficiente dinero, lo que más hace es traicionar a Jesucristo y agarrar por otros caminos. Y cuando uno se encuentra en un grupo, ya sea deportivo, universitario, de escuela, y le dicen si uno es cristiano, muchas veces uno dice, voy a la iglesia, o mis papás son cristianos. Entonces uno resulta teniendo la misma vida de Judas y la misma vida de Pedro en cada momento que uno se sitúa, en diferentes fases, en diferentes etapas. Y el Evangelio de Juan continúa en el círculo de los más cercanos a Jesús. Se centra en lo que ocurre inmediatamente después del lavado de pies, donde Jesús hará las predicciones de la traición de Judas y la negación de Pedro. Aquí usted, hermano, va a ver dos temas: el fracaso del discipulado y el amor de Jesucristo por el otro lado. Pero contrariamente a lo que usted puede esperar, la predicción de la negación de Pedro es seguida, y después de que Judas comete la entrega de Jesucristo, es seguida por algo insospechoso: la oración sacerdotal en su nombre para los que lo escuchan. Y en ese sentido no es sorprendente que en sus próximas palabras sean: no se preocupen, no se preocupe tu corazón, creed en Dios y creed en mí. Así que, hermanos y hermanas, en esa perspectiva escucharemos la palabra de Dios. Buenos días, por favor abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, vamos del versículo 21 al 38, dice la palabra de Dios. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios. El apóstol Juan dedica casi la mitad del Evangelio a las últimas 5 horas de la vida de Jesucristo. Hay un escritor que yo menciono mucho, bueno, hay 3, pero hoy voy a hablar de 2. Calvino, al tratar de escoger entre los evangelios más importantes para él en su vida, dice: Mateo, Marcos y Lucas nos muestran el cuerpo de Cristo, pero el evangelio de Juan nos va a mostrar el alma de Cristo. Y en un sentido, Jesús nos está revelando en estos últimos capítulos algo de su alma, algo de su interior. Él nos da la idea de la comunión que disfruta con el Padre y con el Espíritu Santo. Él habla de que se va y viene de nuevo y nos deja la garantía del Espíritu Santo como el testimonio propio de Jesucristo. Juan 13 comienza a ampliar algo del significado y eventos que están ocurriendo en la vida de Jesús y lo conducirá hasta el final de su ministerio, la cruz, revelando en ese trayecto la gloria más intensa y más interna que ha tenido. No sé si ustedes captaron en los últimos versículos, el 31 al 32, cuando habla la relación que él tiene con el Padre y el Padre tiene con él. Y no hay que dejar al margen de lo que está sucediendo ahora en ese lugar llamado el aposento alto. Y esto refleja, revela y manifiesta solo una parte de su gloria. No solo del Jesús humano, sino el Jesús divino. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, es glorificado en el Hijo. Es algo que le sucede al Hijo en sus últimas horas. Algo de la esencia misma de quién es Jesús y algo de la esencia misma de quién es Dios está siendo manifestado en estas palabras. Si ustedes se dieron cuenta en lo que decía Débora, hablaba de alguna oscuridad. Sí, pero en la oscuridad o en la dificultad de este capítulo está lo asombroso, con la predicción de la traición de Judas y con la negación misma de Pedro, que estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Pero en la misma oscuridad del problema, la misma oscuridad que Jesús siente por la traición y la negación, entonces ahí brillará la gloria de Dios. Algo de la esencia y el amor eterno se está mostrando. El amor está trabajando a 500 kilómetros por hora. En este lugar, aquí, en el aposento el alto, con la actitud de traición y negación ante él, de su círculo más íntimo, de sus mejores amigos, de sus mejores hombres, el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre, el amor de Dios uno por los pecadores, brillará profundamente. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. En medio de esa oscuridad, ante el rostro de esa oscuridad, esta no es la gloria que brilla allá arriba, sino que en la oscuridad de nuestros problemas, en la oscuridad de nuestra actitud, es ahí donde Dios va a mostrar su brillo, su gloria completa para el hombre. Es preciso recordar las palabras de Agustín de Hipona: veo los detalles, pero no puedo ver el fondo. Veo la profundidad y aquí hay cosas profundas, hay misterios profundos, incomprensibles palabras, pero no puedo ver el fondo. El brillo de la gloria es lo más maravilloso, porque pelea contra las sombras oscuras, que son la traición y la negación por parte de los seres humanos a su Dios. Y esto es lo reunido por Juan 13, para que podamos ver que en el corazón mismo de Jesús
estaba el amor del Padre residiendo y expandiéndose ante estas dos personas que representan la humanidad eterna. Podría ser de algún mérito, por supuesto, considerar estas dos historias. Judas por un lado y Pedro por el otro. Historias completamente separadas porque así nos las han enseñado siempre. Sin embargo, Juan las ha puesto juntas. Él los ha puesto uno al lado del otro para que podamos comparar y hacer la pregunta que Juan quiere que usted y yo, que Pablo y Julio, la consideren. ¿Cómo Pablo y yo podemos estar seguros de que no somos los Judas de esta época? ¿Y cómo podemos los dos estar seguros de que no somos un Pedro? Y peor, y un poco peligroso, ¿y acaso no podemos ser los dos? Pero me ponía a pensar esta semana, ¿cuál de los dos es el más peligroso? Y Juan nos está obligando a pensar en estas dos historias de tal manera que podríamos estar aterrorizados. Pero por el otro lado, tranquilos, alentados. Así que vamos a leerlos uno por uno. Vean, si tienen su Biblia, en el versículo 17 comienza a hablar. Si sabes estas cosas, bendito seas si las haces. No estoy hablando de nosotros, estamos hablando de la Biblia. Sé que sea a quien he elegido, pero las escrituras se cumplirán. El que comió mi pan ha levantado su talón contra mí. Estoy diciendo esto ahora antes que tenga lugar, que cuando tenga la acción suficiente. Y ustedes entonces podrán creer que yo soy Él. En verdad les digo que el que recibe al que yo envío me recibe, y el que me recibe también recibe al que me envió. Pero después dice: en verdad les digo, a uno de vosotros me traicionará. Alguien a quien Jesús ha elegido y seleccionado como discípulo, como apóstol. Él lo escogió. Él escogió para que fuera parte de su banda de personas que incluían nombres como Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Judas Iscariote. Él era uno de esos 12. Él era uno de los apóstoles que había estado con Jesús por más de 3 años. Fue discipulado por el maestro y escuchó su ministerio, escuchó su predicación y vio los milagros, las obras poderosas, las señales, la manifestación de su propia gloria, aunque sea solo una parte. Los habían visto. Y ahora, él había despojado sus vestiduras y envuelto en una toalla alrededor de él como un cinto, los amó suficiente para lavarle los pies. Pero el corazón de Judas había comenzado hace mucho tiempo a maquinar y a distanciarse del mismo ministerio de Jesús. Y es ahí donde Jesús previene a sus discípulos. Una de las cosas que deben de estar seguros: este evento tendrá lugar para que las escrituras sean cumplidas. Pero Jesús sabía que este evento de la traición de Judas era también parte del plan o el cumplimiento de la misma profecía bíblica. Ninguna oscuridad, ningún acto de traición puede tomar a Dios por sorpresa. Que lejos de que el futuro sea abierto o desconocido para Dios, incluso este acto de traición había sido conocido por él. No lo tomó por sorpresa.
Pero Él conoce el fin desde el principio e incluso conoce esas acciones oscuras y particulares desde mucho antes que suceda. Y Él continúa en el 19, te estoy diciendo esto ahora antes de que tenga lugar, para que cuando tenga lugar creas quién soy. Que este evento no solo los milagros, las señales, las maravillas, sino incluso la misma maldad o traición de este evento va a manifestar algo de mi identidad, para que ustedes crean que yo soy Él. En la predicción de una opción oscura, como cristianos comprendemos y reconocemos de antemano quién es Dios. Note, quiero que nos concentremos especialmente en el versículo 21, que después de decir estas cosas, Jesús estaba turbado en su espíritu. No son estas palabras asombrosas. Aquí, el Hijo de Dios, aquí, la divinidad del Mesías, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, aquí está la razón del hombre y está inquieto de espíritu. Él está preocupado emocional, psicológicamente, mientras los discípulos observaban a Jesús en el aposento alto. Ellos podían haber visto y notado el cambio de humor que lo superaba. Él era un hombre de pasiones semejantes. Fue tentado en cada punto como cada uno de nosotros. La oscuridad de la traición lo preocupaba demasiado. Siéntanlo, créanlo, medítenlo. Nuestro Salvador nunca ha sido distante al ser humano porque fue y sabe qué significa ser humano. En una ocasión rara, el alma de Jesús aquí puede ser leída en su rostro. Juan nota la agitación profunda arraigada, la inquietante de su espíritu, que como nuestro Señor piensa en las profundidades de la traición humana. Mientras sondeaba la oscuridad del alma de Judas, no solo porque sabía que Judas estaba a punto de hacer algo, sino porque también en cierto modo señalaba el principio del fin. El tiempo ha llegado. Este evento turbulento, como lo fue para Judas, también se preocupó porque esta era una de las cosas que sucederían y que pondrían en marcha su propia muerte y crucifixión. Es por eso que él está preocupado y agitado, y su alma está sobrepesada en ese momento. Le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo de manera rápida. E incluso en eso, Calvino dice en palabras aún más asombrosas, incluso en eso Jesús le estaba dando a Judas un momento para arrepentirse. Impensable cómo eso está dentro del marco de nuestra teología. Por difícil que sea comprender dentro de la restricción de la profecía bíblica y la certeza de estar cumpliéndose, Jesús está aquí preocupado por Judas. Y observen el lenguaje. Para un buen lector debe de ser un buen escritor, y para un buen escritor debe de ser debe de conocer mucho la estructura de lo que está escrito. Y observemos el lenguaje. Cuando ha recibido el bocado del pan y sale, y era de noche. Y tal vez eso sea solo una descripción casual del hecho, de que mientras miramos por la ventana aquí o allá, podemos ver la oscuridad cayendo, y Juan solo está haciendo un comentario en este caso sobre el hecho de que ahora está oscuro afuera. Y tal vez, y pensamos diferente, él está diciendo algo más significativo. Y era de noche, estaba oscuro, no solo afuera, no solo porque el sol se había puesto, sino porque estaba oscuro en el corazón mismo de Judas.
porque ninguna luz o ningún amor por Jesús brillaba allí. El pecado se había apoderado tanto del corazón de Judas que había comenzado ahora a retirarse completamente de su maestro. Estaba ahogado, o se estaba ahogando completamente y perdiendo la vida en sus mismos principios. Y le cayó la noche. Ese es un término muy latinoamericano, se me vino la noche encima. Estoy en graves problemas. Hay de todo tipo de lecciones en esto para nosotros. La lección de que la diferencia entre lo que parece en el exterior y lo que es cierto en el interior. Ahora pensemos que si hubiera estado en el aposento alto cuando Jesús había dado esa profecía, que uno de ellos lo entregaría. Yo me he preguntado durante la semana, ¿por qué los discípulos no dijeron Judas es el que va a ser? ¿Por qué no lo señalaron? ¿O por qué no lo identificaron cuando metió su pan en el agua? Es que todos lo hicieron. No existe esto en la Biblia. Siempre supe que era él, siempre lo sospeché desde el principio, nadie lo dijo. No está escrito. No hicieron eso, porque exteriormente Judas era tan discípulo como los demás. Externamente había demostrado seguir a Jesucristo. Había hecho profesión de fe, de seguir a Jesús. Estaba exactamente haciendo lo mismo que los demás discípulos. Ahora, sé que Juan ha dicho en varias ocasiones, comenzando desde el 6, que Judas era un ladrón, que era un amante del dinero. Es cierto. Pero Juan está escribiendo eso varias décadas después. No lo estaba haciendo en el mismo evento. Pero en el mismo momento que eso estaba sucediendo, él no lo sabía. Porque hay una lección simple aquí. Hay otras aficiones en nuestros corazones, a veces a otras cosas que no son espirituales. Judas se dedicó toda su vida a buscar el dinero y a las cosas de este mundo. Y nosotros llamamos o pegamos un grito cuando una dama derrama perfume caro a los pies de Jesús. Que el dinero hubiera podido ser utilizado para los pobres, decían los mismos discípulos. Y Juan hace un comentario de que Judas era el guardián de la bolsa de dinero. Hay devociones en nuestros corazones a otras cosas aparte de Jesús que están sin confesar y sin maestro. Finalmente irán a caer como le cayó a Judas la nube oscura de la noche y que nos pueden también destruir. Ya le di muy duro a Judas, ¿no? Mejor vayamos a Pedro. Pedro está más fácil. Porque en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo hay otra profecía, solo que está a la inversa. Te digo, el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. Aquí hay una manera diferente de entenderlo y tampoco no es tan condenable como lo de Judas. No porque no sea lo mismo, sino que socialmente así lo consideramos. La historia de Judas está caminando por la oscuridad, el presentimiento y no puede ser parado. Pero lo que él le dice a Pedro está rodeado de luces brillantes, de promesa y arrepentimiento y renovación. Ante todo, un giro en el cambio de actitud que él tiene. Es como si alguien hubiera puesto de relieve a Jesús. Él habla en primer lugar del impacto que tendrán en su vida cuando se amen los unos a los otros. Pero mientras Judas estuviera ahí, no podía haber predicado o dicho o incluso utilizado ese contexto de la negación de Pedro.
Él no podía hablar de esas cosas todavía. Pero entonces él dice en el 36, a donde voy no puede seguirme ahora. Hay una oscuridad que está a punto de suceder sobre nuestro Salvador y él le dice a Pedro, tú no me puedes seguir ahora. Hay un lugar donde yo voy que no puede seguirme. Sin embargo, me seguirás después. Y así mismo Pedro lo hará. Pedro, ese mismo que lo negará 3 veces, que será abrumado por el miedo, la timidez, y que una joven reconocerá su acento, así como mi acento inglés del norte de Jerusalén, y dice, tú también eres uno de los discípulos. Pedro maldecirá y jurará que nunca ha conocido a Jesús, pero cambia. Se arrepentirá en las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, convirtiéndose él mismo en la voz de la verdad, la piedad, y para ser la voz misma de Jesús en su evangelio. Después de todo, esa boca no podrá ser detenida aún en la cárcel, y él asimismo afirmará, debemos obedecer a Dios en lugar de al hombre. Este Pedro que será crucificado boca abajo a petición propia porque se sentía indigno de ser comparado con su Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo explico la negación de Pedro en otra perspectiva? Hay 2 cositas en esto. 1, los otros evangelios nos dicen más claramente que Juan aquí, que ha sido su alma pedida de Satanás. Hay una petición de Satanás para Pablo, porque Satanás está despertando en el aposento alto esa noche. Satanás está ahí. Había deseado tenerle para ser cortado como trigo. Jesús dice, una cuestión muy teológica, muy importante. ¿Por qué Dios consideraría a su enemigo de las almas? ¿Por qué Dios concedería cualquiera de sus demandas? ¿Quieren que les conteste eso? Lo mismo que ustedes. No lo sé por qué. Y tal vez ahí es donde deberíamos detenernos un momento, que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y las cosas que se revelan nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y ahí está la gran prueba y la gran respuesta a lo que es la fe. Caminar de la mano con Dios cuando Él no da respuestas. Excepto en las páginas del Nuevo Testamento, parece ser un libro de respuestas. Que la conexión entre el sufrimiento y la fe no es simplemente cronológica, sino como Jesús ha estado hablando con respecto a sí mismo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre en medio de la oscuridad, en medio del problema. La conexión entre el sufrimiento y la gloria no es meramente cronológico, sino que es causa y efecto. Que no hay camino a la gloria excepto a través del camino del sufrimiento y la prueba. Y muchos cristianos han descubierto que en otro lado de la prueba también existe la luz de la gloria de Dios. Hay una dulzura de gloria para ser saboreado al otro lado de la oscuridad o el sufrimiento y al otro lado de la batalla con el maligno. Hay una razón. Satanás siempre está pidiendo nuestras almas. Pero hay otra razón, la asombrosa confianza de Pedro en su propia fuerza. Recordemos lo que Pedro dice, y solo Pedro podría decir esto: aunque todos te nieguen, yo, Pedro, nunca te negaré.
Y lo decía en serio, de una forma varonil. No tengo absolutamente ninguna duda de eso. Pero que sí lo decía con bastante seguridad. No tengo absolutamente ninguna duda de que él fuera sincero en esas palabras. Y lo único que evitó que Pedro cayera en el abismo mismo junto con Judas fueron esas palabras divinas de Jesús. He orado por ti. Eso no se lo dijo a Judas. Pero he orado por ti. El sol, esa es la manifestación y la gloria del poder todopoderoso de Dios, cuidando el alma de Pedro, que le impidió descender al mismo abismo que Judas. Y como siempre me decían mis maestros, entre más preguntas te hagas, llegarás a la profundidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Esa es una pregunta para cada uno de ustedes y una pregunta para mí. Imaginemos que caminamos por Jerusalén esa noche. Judas ya ha ido a hacer su obra oscura y obtener más dinero. Y supongamos que nos topamos con Judas y luego con Pedro. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Y es una pregunta tan interesante porque en un sentido muy real, Juan nos está dando estos dos retratos de dos discípulos, los más quizás cercanos de Jesús, el de la izquierda y a la derecha, si ustedes quieren imaginarse. Y él está diciendo, o eres Judas o eres Pedro. ¿Entienden eso? O somos Judas o somos Pedro. Y Judas nunca sintió una punzada de culpa por lo que le había dicho a Jesús, o lo que le hizo a Jesús. Sintió remordimiento y él mismo creía en sus propias fuerzas, por lo que había hecho a sí mismo, tanto que se sintió sin fuerza en un momento determinado y se ahorcó. Y al final del día esa es la única diferencia entre ellos. Que Pedro en su negación, en su fracaso, había derramado esas lágrimas de arrepentimiento. Él había defraudado a su amigo, a su Salvador, a su Mesías. Pero con un corazón diferente lloraba de vergüenza debido al fracaso de su pecado. Y creo que Juan está destacando esos dos eventos porque nos está diciendo, eres un Judas exteriormente conforme a los patrones del discipulado, pero dentro de tu corazón no hay amor por Jesucristo. No hay un aferramiento a Él como tu Señor, y así como Judas, así en nuestro corazón existe una oscuridad profunda. Pedro también fracasó, pero de una manera repetida. Pedro se arrepintió públicamente. ¿Será que Pedro tiene un impulso de arrancar esas páginas de la Biblia cuando escribe su evangelio? Esas páginas donde habla su negación. No lo creo. No desde la perfección del cielo, porque junto con las páginas de la negación están las páginas gloriosas de la misericordia, la gracia y el perdón de Dios para el pecador. En el otro lado del arrepentimiento de Pedro está el calor, el abrazo, el amor de Jesús por los pecadores arrepentidos. Y ese, hermanos y hermanas, ese es el Evangelio. Por muy increíbles y públicos que sean nuestros pecados, por muy llenos de vergüenza que estemos ahora o en cualquier momento, al pensar en algunas cosas malas que hemos hecho,
las lágrimas y tal vez nuestro rostro cambia de color en pensar de que hemos aceptado dinero impuro o negarlo, o que hemos negado a Jesucristo. Me parece decir que somos una roca quebrada echada sobre la gracia de Jesucristo, y hay algo en nuestro interior que nos animamos a decir: ni las labores de mi mano pueden cubrir las demandas de tu ley. Roca de los tiempos, hundido y rendido estoy por esconderme de ti. Solo quiero finalizar con este pensamiento. El Señor es mi principal queja, que mi amor es débil e inconstante. Sin embargo, lo amo y lo adoro. O, en otras palabras, deseo por gracia amarle mucho más. Que el Señor les bendiga. Hermanos y hermanas, quiero pedirles un favor. La hermana María Elena en estos momentos está muy delicada de salud. Posiblemente esté en el hospital todavía. Se cayó, se quebró la cadera o tuvo una lesión en la cadera. Está muy delicadita. Es una hermana de 80 años. En los adultos eso es muy delicado. Ruego al Señor que ustedes cierren sus ojos y oren por ella en este momento. También, hermanos y hermanas, quiero que en esa misma oración, ustedes y yo, podamos ampliar esa oración por la familia de Pablo, para que el Señor establezca la fecha de su venida. Y incluyan al esposo de Carolina. Y por qué no a nuestros hermanos que están acercándose, a Francisco, Heber, a César y su esposa. Y nunca olvidemos, hermanos, en estas oraciones a la hermana Lolita y a la hermana Marta. Oremos. Señor, tenemos enfermos, como la hermana María Elena. Te pongo en tus manos, oh Dios, a los médicos que han estado tratándola, para que tu gracia y tu guía estén manifestándose constantemente, a fin de que la hermana salga conforme a tu voluntad de esta prueba oscura. Pero que esta prueba oscura también nos dé la luz para fortalecer la fe de ella y de sus hijos e hijas y nietos. Y porque nos sensibilice a cada una de las personas que les rodea en los hospitales, en ese hospital, para que todos unidos crean en la fortaleza y el poder tuyo, Señor, pero ante todo tu amor y tu misericordia por los enfermos y por los que sufren y por aquellos que están tristes. Te pedimos por la familia de Pablo, para que tú, Señor, agilices los trámites a fin de que él pueda reunirse finalmente con su familia después de tantos años de ausencia. Te pedimos por Simón, Señor, que también está delicado de salud. Tendrá también algunas noches oscuras y con mucho sudor, especialmente en este tiempo. Señor, cuídalo en medio de esta enfermedad y sánalo cuando tú así lo decidas. Por los nuevos, Señor, por Francisco, Heber, César, Ángeles y muchas personas que han venido, para que tú los sigas guiando en medio del camino, Señor, que tú tienes preparados para ellos. No quisiera olvidarme de la hermana Lolita, que ya es más salvadoreña que estadounidense y canadiense en este momento. Señor, síguela guiando en medio de todo lo que le rodea, de sus animales, de su gente que la está rodeando como un nuevo miembro diferente en una familia diferente. Gracias, Señor, porque has tenido en cuenta su vida.
Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios y la guía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén.